Bien, oramos y vamos a entender un poquito bautismos o la doctrina de bautismos que habla Hebreos capítulo 6. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que fielmente ahí con hambre y sed de ti buscan tu rostro, quieren aprender, quieren ser transformados por ti, quieren enamorarse de ti, Señor. Quieren acercarse a ti con un corazón contristo y humillado, con un corazón receptivo. Esta noche aparta de nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier distracción, cualquier cosa que esté ahí estorbando o preocupándonos, te lo entregamos a ti para que este tiempo lo apartemos y nos centremos en tu Espíritu Santo y en tu palabra. Señor, gracias por mis hermanos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hebreos para empezar un poquito. Hebreos capítulo 6 habla Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2 para dar una pinceladita para empezar. Por tanto, dice el escritor de los Hebreos, no dice quién es. Algunos dicen que es el apóstol San Pablo, otros que pudo ser Bernabé, otros que pudo ser Apolos. O sea, cada uno puede decir algo, ¿no? Pero no dice quién. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. En el 2 me quiero centrar. De la doctrina de bautismo, que es lo que vamos a hablar hoy. Próximo día hablaremos, que ahí pone, de la imposición de manos. ¿Es bíblico la imposición de manos? ¿En qué momento y por qué se hace? También lo vamos a hablar en otro discípulo. De la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 13. Va a haber varios versículos, tenéis que apuntar bien para luego repasar en casa. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos bautizados. Mira, aquí habla de un bautismo en el cuerpo. No habla del cuerpo humano, habla de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces Pablo compara el cuerpo humano con la congregación, con la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, no el cuerpo físico, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, dice. A todos, lo mismo. A unos, el mismo espíritu estamos bebiendo todos, dice, ¿no? Y hemos sido bautizados en el cuerpo. Por un solo espíritu, dice. Habla del Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y a todos nos dio de beber del mismo espíritu. O sea, Cristo dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba. Y que tenga sed, el que tenga hambre de Jesús, de su espíritu, de la palabra, porque Dios, el Espíritu Santo, cuando uno se acerca a él y nace de nuevo, lo primero que te entra es hambre de buscarlo, de aprender de él, de conocerlo. Entonces tenemos que ver del Espíritu Santo para ir a la palabra y poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Entonces,
el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva al cuerpo de Cristo, es el que nos lleva a la congregación, a la iglesia que nos todos. O sea, la iglesia es un cuerpo, es el bautismo en el cuerpo, en la congre, somos como un bautismo, somos como un grupo de personas que vamos a la iglesia, la eclesía, como se dice en griego, ¿no? Ese es el primer bautismo. Segundo bautismo es pues cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de nosotros. Entonces, uno se bautiza y entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Es como un barco, nosotros somos el barco en un océano y, claro, un barco en un océano, imagínate en aquella época encima, que era todo a vela, no había motores como hay ahora. Si no hay viento, ese barco no se movía. Necesita el Espíritu Santo para moverse, el viento. O sea, una botella cerrada en el mar, por ejemplo, si no abres el corcho, no entra el agua. También cuando un siervo de Dios nos bautiza en aguas, primero, para bautizar en aguas, el primer requisito es arrepentimiento. Arrepiéntete y luego bautice, se dice. Primero te arrepientes y luego públicamente vas a las aguas, que nosotros decimos, ¿no? Entonces, cuando vas a las aguas, estás diciendo una muerte al pasado, a la vieja naturaleza, primero arrepentimiento y posteriormente estamos sepultados con Cristo y ya vivimos una vida nueva, en novedad de vida. Segundo bautismo. Uno, primero en el cuerpo. Segundo, el bautismo arrepentimiento de aguas, que decimos nosotros. El bautismo de Juan el Bautista, se dice muchas veces en la Biblia también. ¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Entonces, se refiere al arrepentimiento, a las aguas en el Jordán. Entonces, segundo bautismo que habla la Biblia. Arrepentimiento, sepultados con Cristo en las aguas. Y salimos en novedad de vida. Simbólicamente, la vieja naturaleza queda inmersa y la que sale es una nueva naturaleza en Cristo. Hablamos de un nuevo nacimiento. Y tres, Juan el Bautista, dice, yo os bautizo en agua, dice, ¿no? Para arrepentimiento. Pero él, se refiere a Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otro tipo de bautismos que habla. Cuando el Espíritu Santo toma posesión del cuerpo y nos da poder para testificar y para avanzar. Repito, bautismo en el cuerpo de Cristo, en la congre, la iglesia, bautismo de inmersión de agua, primero arrepentimiento y el bautismo que Juan el Bautista habla de Jesús. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y, cuidado, esa y fuego. Cuidado. Juan 14. Evangelio según San Juan. Hay varios versículos, por favor, apuntarlo bien para luego leer. Juan 14. Bueno, cuando uno abre en su idioma, pues no. Bueno. Juan 14, 15. Nena, por favor, no sé quién tiene el micrófono abierto, lo cierras. Se ha descuidado alguien. Fíjate lo que dice. En el título de Juan 14, 15 pone la promesa del Espíritu Santo. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una
una táctica si amamos a Dios es si guardamos sus mandamientos, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, escucha bien, nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque ahora y estará con vosotros. Mirad quién tiene el micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. O sea, todavía un poco dice el diccionario, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Y vosotros también viviréis. Bueno, habla de otro consolador. Fíjate lo que dice, ¿no? En el 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador es el Espíritu Santo, ¿no? Primero nacido de nuevo y luego recibir al Espíritu Santo. La conversión, escucha bien, el Espíritu está con nosotros y con el bautismo está en nosotros. Esto hay que entenderlo bien. Cuando uno se convierte al Señor, nace de nuevo, el Espíritu está con nosotros. Pero cuando somos bautizados, está en nosotros. Verso 23, podemos leer también. El verso Juan 14, 23. Respondiendo a Jesús y les dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, plural, y vendremos a él, y haremos morada con él. Fíjate, ¿no? El que me ama, repito, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, en plural. ¿Quién vendrá? En plural. Primeramente, el Espíritu Santo está con nosotros. Yo vendré a vosotros, habla, vendremos a ustedes, en plural. Y haremos morada. ¿Quién es el viene? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu vienen a morar en nosotros, dentro de nosotros. O sea, cuando decimos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos hablando que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. La Trinidad, los tres en uno. Como yo le he explicado, la Trinidad a veces un poquito se confunde, ¿no? Y uno dice, a ver, esto yo no voy a entenderlo jamás en mi cabeza. ¿Cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu es uno? Si son tres, ¿no? Es un poquito a veces complicado explicarlo, ¿no? Yo lo explico siempre con un ejemplo muy fácil para que lo entiendas, ¿no? Yo soy pastor, ¿no? Soy pastor, soy papá, pero también soy hijo. Soy hijo de Dios. En mi casa soy padre de mis hijos y delante de ustedes soy el pastor, pero soy el mismo, con diferentes funciones. Con mis hijos soy el padre, con la congre soy el pastor y delante del Padre, delante de Jesús, soy un hijo de Dios. Soy la misma persona, pero con diferentes funciones. Para que entendamos un poco la Trinidad, porque a veces uno se lía explicando, ¿no? Pero con esa explicación tan fácil, ya usted lo puede entender. Por eso cuando dice, moraremos y vendremos a Él, o sea, vendremos, es un plural, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo, empieza a morar en nosotros, para que lo entendamos bien. Hechos 1:5. Hechos 1:5 dice así. Hechos de los Apóstoles 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados, como te decía antes, en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:39, un poquito más adelante. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. O sea, ¿para quién es el Espíritu Santo? ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Es para vosotros. Es la promesa. Para vuestros hijos. O sea, para los míos y para los tuyos. Para todos los que están lejos. Los que están en España, en Rusia, o sea, para todos. Por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, aquí depende de Dios. Si Él te llama, así lo haremos. O sea, es para todos. Es para nuestros hijos. Para los que están cerca y para los que están lejos. No importa. Porque dice que cuando en el aposento alto Dios les decía que esperaran allí cuando Jesús ascienda a los cielos, Pablo habla de 500 personas, esos 10 días que estuvieron ahí, pues la gente se iba yendo, 380 personas se fueron y quedaron 120, una mínima parte, ¿no? Los 120, todos recibieron la promesa, el Espíritu Santo, y el resto de los creyentes era para ellos también, pero al irse no lo recibieron en ese momento. O sea, la promesa es para todos. Si Dios te ha llamado, es para ti. A todos los que Dios llamare. O sea, no depende tanto de mí, depende de Él, ¿no? Depende, claro, de mi disposición también de querer recibirlo, lógicamente, ¿no? Algunos dicen, no, eso no sirve. Bueno, pues tú te lo pierdes, ¿no? Entonces vamos quitando hojas de la Biblia, esto sirve, esto no sirve. Todo sirve de la Biblia, porque si lo pone la Biblia, porque sirve. Si no, ¿para qué lo pone? Entonces, verso 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, de golpe 3.000 personas. Y cuando habla de 3.000 personas solo se contaba hombres, varones. No se contaban niños ni mujeres, o sea, habría más seguro. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, comían juntos, compartían, había una comunión unos con los otros y también dice que en sus oraciones, o sea, que ahí oraban, había cultos de oración, había momentos de oración, de coinonía y de comer juntos. Así nos indica. Pero ¿bautizados en qué? Vamos a verlo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, ya habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran los pastores de Jerusalén, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le amonestó diciendo, mira, esto no es por plata, tu dinero perezca contigo, le dijo, ¿no? Fíjate, ¿no? Felipe estaba en Samaria, que era un diácono. Al ver que habían recibido la palabra, mandan a los pastores, Pedro y Juan.
Entonces, Pedro y Juan dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque todavía solo habían recibido la palabra, no habían recibido el Espíritu Santo. Y el don no se puede comprar, como Simón. No es por dinero. Hoy dé una semilla, ofrende para que reciban. No, eso es mentira. No se puede recibir con dinero, ni con ofrendas, ni con favores. No, es algo que Dios hace a través de los siervos de Dios. Yo he visto, por la experiencia que tengo, hay personas que tardan mucho en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Generalmente son personas, lógicamente, porque en su incredulidad les puede, ¿no? Sobre todo también he visto personas que han tenido contacto con la brujería, han hecho pactos. Entonces, si no se rompen esos pactos, no se renuncia a esos pactos, no reciben el bautismo del Espíritu Santo. O si están con pecados groseros internos, muchas veces cuesta o tardan en recibir ese bautismo del Espíritu Santo, según la experiencia que yo tengo. Hechos 19. Hechos 19, 1 y 2. Hechos 19, capítulo 19, verso 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos, que era un discípulo también, un varón elocuente, que estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, eran discípulos, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pregunta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto las manos, el apóstol Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí hay dos señales de que ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al momento de la conversión? ¿Por qué le pregunta si recibieron el Espíritu Santo el apóstol Pablo? Algo vio Pablo ahí, ¿no? Algo vio Pablo en esos discípulos. Aunque eran discípulos, Pablo vio al preguntarlos de que les faltaba algo. Predicaban bonito, hablaban bonito, compartían bien, servían, pero Pablo les chequeó que les faltaba algo. Es como si comes un churrasco y te pregunto, ¿comiste las proteínas del churrasco? Se supone, se ha comido el churrasco, ¿no? Puede que Pablo chequeó, les vio con falta de poder, les vio con falta de autoridad. Y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ni siquiera nadie nos ha hablado, no conocemos al Espíritu Santo, ¿qué es eso? Ni siquiera hemos escuchado eso. Habían creído en Jesús a través de Juan el Bautista, que fueron bautizados en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Por eso nosotros cuando bautizamos en aguas, utilizamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Trinidad, de los tres en uno. Y uno dice, si yo soy bautizado en aguas, ¿para qué tengo que bautizarme en otras cosas?
porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Aquí hay dos señales que hemos leído. Versículo 6. Hablaban en lenguas y profetizaban. Eran dos señales. Eran dos parámetros. Era una demostración, una señal que nosotros decimos, ¿no? Hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo dice que a veces predicamos y otras veces profetizamos. A veces estás hablando la palabra de Dios y estás profetizando, también estás hablando, ¿no? A veces estás hablando con alguien, le estás advirtiendo, le estás profetizando también, ¿no? Sin que tú te des cuenta incluso, ¿no? De acuerdo, dos señales. Hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Aquí estaba el apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, estaba en la casa de Cornelio, de un centurión romano. Dice que era un hombre bueno, temeroso de Dios, que daba limosnas. Y Dios le manda a Pedro a la casa de un gentil que nunca lo había hecho. Y fíjate, en la casa del gentil Cornelio, que llama a toda su familia, todos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Escucha. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de Cornelio, del gentil romano, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, los no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjate. Fíjate. Dios abre la puerta a los no judíos en la casa de Cornelio. Hasta entonces solo era para los judíos. A partir de ahora lo podían, ya estaba profetizado, pero a partir de ahora ya se hace real que el bautismo del Espíritu Santo era para todos, no solo para los judíos, no solo para los apóstoles. Ahí Pedro da un estudio, un sermón, ahí un poquito, y ahí cae el Espíritu Santo. Fíjate, ¿no? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hay otra señal, que había caído el Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces vemos señales, ¿no? Cuando os bautizaban en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas, profetizaban. Señales, ¿no? De que cómo sabíamos si eran bautizados por el Espíritu Santo. Daban esas señales. Bien. Entonces, ¿alguien me puede decir qué tres tipos de bautismos estamos hablando? Anita. Sí, yo puedo. ¿Me escuchas, pastor? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya. Bueno, tenemos los tres bautizos. El primero, que es el bautizo en el Espíritu, en un mismo Espíritu para la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en un mismo Espíritu, en la congregación, digamos, ¿no? En el cuerpo de Cristo, que es la congregación. El segundo es arrepentirse para ir luego a las aguas. El segundo bautizo, arrepintiéndose para ir a las aguas, que es dejar al viejo hombre, a la naturaleza vieja, y ese bautizo se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercero, el bautizo en el Espíritu Santo y fuego, como dice Juan 14:15. También que si lo amamos tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Estamos en el Espíritu
el Espíritu está con nosotros y bautizados ya está en nosotros, y es a través de él que tenemos ya la autoridad y el poder que el Espíritu Santo nos da. No sé si entendí bien. Pacheco, ¿qué señales hemos leído de que uno está bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué señales? ¿Cómo sé yo que está bautizado en el Espíritu Santo? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque lo digo yo? Porque lo dice Jesús cuando se iba a ir él, y dice que va a venir el Espíritu Santo, que nos va a dar poder y autoridad, que eso es que la primera señal es de hablar en lenguas y también alabar al Señor, profetizar. Y el otro también, cuando somos bautizados, también hablamos en lenguas y alabamos a Dios también. Hay un fruto de cambio en nuestra vida, en actitudes. Cuando el Espíritu Santo, creo que he entendido así, cuando el Espíritu Santo mora ya en nosotros, hay un cambio de actitud, un cambio de nuestras palabras, gestos, actitudes que tenemos con los demás, con nuestro alrededor, con nuestra familia, con los que nos rodean, en la iglesia, en nuestro trabajo, en cada lugar. Nuestra actitud demuestra más, por eso dice no con obras, ¿no? Entonces, con nuestras actitudes, ¿no? Eso hay un cambio, cuando alguien te reprende, alguien te llama, exhorta, tu cambio, tu cara, tu semblante, cómo es que reaccionas hacia los demás, ¿no? O a la autoridad que tienes, cómo reaccionas, cómo lo recibes. Entonces, es una muestra también de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que muy bien nosotros podemos cambiar, pero no vale, no sirve eso. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, si no tenemos también nosotros decidimos que Él haga el cambio en nuestra vida. Eso que me parece, pastor, también. Bien. Aunque recibamos el bautismo del Espíritu Santo, eso hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Ese fuego, ese ardor, esas ganas, esa pasión. Porque el hombre tiende a caer en rutina, en retroceder y en conformarse, ¿no? O sea, cuando tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo, hay que mantener esa viveza, ese fuego, esas ganas, ¿no? Esa pasión, ¿no? Que eso no vaya hacia abajo. Sino todo lo contrario, hay que mantener eso ahí, hay que mantenerlo y superarlo y constantemente, ¿no? Sí, pastora, lo que me pasaba a mí es cuando yo estaba mirando una película y me decía algo en mi corazón, en mi interior. El Espíritu Santo está contigo, me decía. Yo, ay, no, porque el Espíritu Santo no está ahí cuando miramos cosas que no le agrada al Señor. No está ahí. Y cuando escuchamos músicas también, ¿no? No está ahí. Entonces, el Espíritu Santo es algo bien sensible que nosotros no podemos hacer nada que le contriste al Espíritu Santo. Eso también pasó. Cuando habla el bautismo del Espíritu Santo y pone una Y, una preposición, y fuego. Cuando habla el bautismo de fuego, también hay una corriente que habla también, que puede ser también, que cuando habla de esa corriente de bautismo de fuego, habla de un bautismo de martirio. Que es cuando tú puedas ofrendar tu vida. Tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo y fuego para tú poder ofrendar tu vida. Si tienes que ir al martirio o tienes que entregar tu vida, ¿no? Necesitas ese fuego, ¿no? Por eso dice un poco que el bautismo del Espíritu Santo de fuego es el bautismo de martirio. Y seréis testigos, dice. Testigos, cuando habla de testigos, habla de mártires en la Biblia. Cuando habla, y seréis mis testigos, hechos, ¿no? Eso uno creo que es, ¿no? Habla y seréis mártires por mi causa, ¿no? Y para ser un mártir necesitas la valentía, el fuego. Porque ¿cómo vas a ofrendar tu vida si todos somos cobardes? Lo que queremos es vivir, es no sufrir, es no ofrendar, es escapar del dolor y de la muerte, más todavía. Pues con ese fuego es la única manera bíblicamente de poder hacer esa ofrenda, ¿no? De ir a la cárcel o que te golpeen, te vituperen o incluso te maten por el Evangelio, no por Jesucristo. Si no, como humanos
No somos capaces de hacer eso. No vamos a poder hacer. Bien, seguimos. ¿Dice algo el Antiguo Testamento de esto? Sí, vamos a leerlo. Isaías 28, 11. Isaías 28, 11. No es solo del Nuevo Pacto, habla también el Antiguo Testamento de esto. Isaías hemos dicho 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Cuando habla en lengua de tartamudos, estamos entendiendo que es un bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjate. Primera de Corintios 14, 21. Corintios, fíjate. Primera de Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en la ley estamos hablando del Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahí, fíjate, aquí Pablo está hablando de Isaías 28, 11. Fíjate, ¿no? Pablo toma el texto de Isaías 28, 11 y lo habla aquí a los corintios. Fíjate, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Pacto el sumo sacerdote entraba el día del Yom Kippur, el día de la expiación, entraba pues al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, ¿no? Y si él no estaba limpio, santificado, el sumo sacerdote moría ahí también dentro. Y Pedro, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ustedes, después del Pentecostés, ustedes habéis matado al Hijo de Dios, al Mesías, al autor de la vida, lo habéis tenido delante de ustedes paseando por Jerusalén, yendo al templo, os ha compartido en Jerusalén, en Galilea, en Betania, en Betsaida, hasta 3 años y algunos meses, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, ha estado en Jerusalén varias veces, lo habéis tenido delante de ustedes, lo habéis visto predicar, enseñar, incluso lo habéis visto en el templo, y ustedes habéis matado al autor de la vida, al Mesías, que tanto esperabais. Entonces los confronta allí, ¿no? Y les lleva al arrepentimiento, ¿no? Marcos habla que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, en Marcos 16 dice, el que cree será bautizado, el que no cree ya ha sido condenado, y en mi nombre echarán fuera demonios, si les comieran alguna cosa mortífera no les hará daño, y empieza a dar algunas pautas de un bautismo también del Espíritu Santo, ¿no? La expulsión de demonios y hablarán nuevas lenguas. Hay otro versículo que vamos a tocar en el Antiguo Testamento que también habla de esto. Está en Ezequiel 36, 26. Ya profetizaron esto. Capítulo 36 de Ezequiel. 36, 26 y 27. Cuando Ezequiel habla de que Dios va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, o sea, una transformación, ¿no? Corazón de piedra que teníamos de incredulidad, de maldad, de religiosidad. Dios hace un milagro grandísimo con el nuevo nacimiento de cambiar ese corazón de piedra inhumano a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿no? Y os daré un corazón nuevo, dice, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Un espíritu nuevo, dice. El espíritu viejo, no pasa nada. Y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Fíjate lo que dice Ezequiel, ¿no? Dentro de vosotros, ya lo dice. ¿A qué se refiere al espíritu dentro de nosotros? Se refiere al nuevo nacimiento. Cuando uno va regenerándose. La vida de Cristo está en la semilla, está en la palabra, ¿no? Cuando comemos la palabra, es una semilla, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? El sembrador salió a sembrar la palabra de Dios, ¿no? Y una cayó en el borde del camino, otro brotó rápido, pum, otro entre piedras, no pasó, etcétera, ¿no? O sea, la semilla es la palabra de Dios. O sea, la vida de Cristo, ¿dónde está? En la semilla, o sea, en la palabra de Dios. Y cuando comes la semilla, la palabra de Dios, la meditas y la pones por obra, empieza a habitar en ti. Y Cristo habita en los corazones por la fe. Entonces el Espíritu dentro de mí me va regenerando. Va regenerando. Entonces Cristo se tiene que formar en mí. Los Gálatas, dice, empezaron bien. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? Habéis empezado por el Espíritu y habéis acabado por las obras de la ley. Hay muchos que empiezan bien, con gozo, con alegría, llenos del Espíritu Santo, pero luego pasan circunstancias, situaciones complicadas y vuelven al yugo de la ley, porque es algo seguro, aprendido, donde se sienten seguros, protegidos, que ellos controlan. Pero cuando tú trabajas con el Espíritu Santo, eres regenerado entre ti, Cristo se está formando en ti, ya empiezas un poquito a andar ya no con las cosas que has aprendido, ¿no? Sino empiezas un poquito en novedad de vida todos los días. Entonces Pablo, el apóstol, dice que ora para que Cristo sea formado en vosotros, a los Gálatas. Para que Cristo sea formado, Gálatas. Entonces habla de una conversión. Cuando Juan el Bautista es bautizado, bautiza a Jesucristo en el Jordán. Con 30 años Jesús era un hombre maduro, con 30 años ya un hombre en la sinagoga podía compartir, predicar, era un poco la edad madura en la época del pueblo de Dios, judío. En el judaísmo, con 30 años era un hombre maduro que podía predicar ahí dentro de la congregación, ¿no? Entonces, de la sinagoga en este caso, ¿no? Con 30 años va donde su primo Juan Bautista, lo bautiza, dice que viene en forma de paloma el Espíritu Santo y después hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia, él escuchad. Bautizado en aguas, no porque tenía pecado, no porque tenía que arrepentir, sino para que se cumpliera la Escritura. Viene el Espíritu Santo, lo bautiza, recibe poder y ahí va al desierto de Judea. No hace ningún milagro, ninguna sanidad, no hace nada, va al desierto 40 días y 40 noches. Fue en el Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Y el Espíritu le lleva al desierto, dice. No fue porque él deseaba ir al desierto, sino el Espíritu le lleva al desierto. Estar 40 días y 40 noches en ayuno, ¿no? Donde ahí fue tentado, ¿no? Los sabemos que lo replica, escrito está, escrito está, escrito está. Sujeto a la palabra. Entonces, en 30 años, recibe el bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y recibe pues lo necesario para cumplir su ministerio, ¿no? Por eso dice, el que no tiene el Espíritu Santo, tal no es de él. Por eso en el mundo católico romano necesitan las imágenes, porque no tienen el Espíritu Santo.
No tener el Espíritu Santo, pues tú necesitas una imagen para un poco reflejar a Cristo, tener una imagen para la cual postrarte y hablar. Pero cuando tú ya tienes el Espíritu Santo clama Abba Padre y habla con Dios. No necesitas una imagen. El Espíritu Santo ya te lleva a Dios. Pero al no tener el Espíritu Santo, das una imagen para que te lleve a Dios. Es un engaño, ¿no? Todos sabemos eso. Por eso el Espíritu Santo es el que deposita la semilla, la palabra de Dios dentro de nosotros. Con el nuevo nacimiento. O sea, primero tenemos que creer en el Evangelio. Que Cristo nació de una virgen, que murió por nuestros pecados, que resucitó el tercer día, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios Padre, y que al ascender a los cielos Él dijo que nos iba a dar otro consolador. Cuando ellos estuvieron en el aposento alto con miedo, dice que Jesús entró y sopló sobre ellos. Recibir el Espíritu Santo, dijo. Y fueron nacidos de nuevo. Y os los dijo esperar hasta que venga, esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del alto. Y fue el Pentecostés, donde nosotros decíamos el bautismo del Espíritu Santo. Juan, ya para acabar, 17:11. Juan 17:11. Evangelio según San Juan 17:11 en adelante. Cuando Jesús habla de la unidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno. Trabajaban en equipo. No decía una cosa, no decía el Espíritu Santo, vete a Judea, al desierto de Judea, y Jesús decía, no me gusta ir a Judea, yo prefiero ir a Galilea, aquí. No, había una unidad tremenda. Eran uno, tres, pero en uno. El Padre no decía, mira, Jesús, vete a la cruz. Y Jesús no decía, mira, Señor, no quiero ir más a la cruz, que vaya otro. Oye, el Espíritu le decía, vete a Jerusalén. Y Pedro decía, no, Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, mejor te quedas con nosotros. Jesús, el Espíritu y el Padre eran una sola voz. No decían una cosa, luego dicen una otra y luego otra, no. Juan 17:11, entonces. Ya no estoy en el mundo, mas estos, habla de sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, o sea, mira, aquí están estos discípulos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, mira, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera escrito, mira, de los 12, ninguno se perdió, menos Judas, que estaba escrito que ese se tenía que perder. El hijo de perdición, Judas Iscariote, ¿no? Pero el resto, aunque Pedro salió para atrás, lo recogí y aquí está. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, no ruego que los quites del mundo. O sea, no ruegues que te quite del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es nuestra oración, guárdanos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos 12 que me has dado, sino también por los que han de creer en mi palabra.
sea, no solo por los 12, sino por nosotros también. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Aquí es un juego de palabras que usa Jesús, ¿no? Que sean así uno, con nosotros, dicen, no conmigo, con nosotros. ¿Ves? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, con nosotros, sean uno. En esa Trinidad sean uno. Yo estoy aquí, usted está en su casa y Cristo está a la diestra de Dios el Padre. Y dice que seamos uno. Dice, Señor, esto es un poco difícil, ¿no? Me está costando un poco entender eso. Tu Padre en mí, yo en el Hijo y yo en el Espíritu. Y Dios en Cristo está reconciliándonos con todo lo que tenemos por delante, ¿no? Por eso Dios, yo me acuerdo de la finca, en España teníamos nuestra finca, en la puerta poníamos Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo es el Padre, Cristo el Hijo, son distintos, pero son uno. Padre eterno, príncipe de paz, consejero, etcétera, pero es uno. Cuando la vida de Dios entró en la Virgen María, la semilla entró dentro de ella y ahí empezó todo. El Espíritu Santo es uno, Dios es uno, el Hijo es uno, pero son tres. En Isaías 28 habla también en 28:2. No, perdón, Isaías era 11:2, perdón, lo puedes apuntar, lo puedes leer esta noche, le apunta Isaías 11:2, habla de los 7 espíritus de Dios, para acabar. Lo puedes leer. Los 7 espíritus de Dios, sus características. Habla primero el espíritu de gracia. El espíritu de gracia trabaja más con los evangelistas. Luego el espíritu de poder. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo, donde milagros, donde sanidades, ¿no? Luego habla del espíritu de sabiduría. Opera el don de ciencia y sabiduría. Luego habla con el espíritu de juicio. Cuando se va descubriendo pecados de divisiones en la iglesia, de murmuración, etcétera. 5, espíritu y santidad habla. Es como una resurrección, una vida nueva, ¿no? El espíritu de santidad. Nadie tiene la santidad, hay que nacer de nuevo para eso. 6 habla de espíritu de alabanza, manto de alegría habla. Y 7 habla de un espíritu de gemidos, ¿no? Dice que la Biblia habla que a veces oramos en el espíritu con gemidos indecibles, ¿no? No sabemos cómo orar como conviene, pero así pasa muchas veces, ¿no? Por eso tenemos que entender bien y anhelar y estar ubicados en estos 3 bautismos. Esta es la doctrina cuando habla Hebreos capítulo 6, verso 2. Luego habla de la imposición de manos. Hemos visto aquí varios ejemplos cómo los discípulos oraban, Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, Ananías, ponían las manos y recibían al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la próxima vez vamos a entender bien la doctrina de la imposición de manos. ¿Es bíblico imponer manos? ¿Cuándo hay que poner las manos? ¿Por qué hay que poner las manos? ¿En qué situación autoriza la Biblia a poner las manos? ¿Hay que poner las manos para todo? No. ¿En qué situaciones? La Biblia nos dice en qué situaciones hay que poner las manos. ¿Y por qué hay que ponerlas? Eso lo vamos a estudiar la próxima semana, si Dios lo permite.
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote muchas gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Nos has hecho llegar con bien a nuestras casas. Nos has cuidado, protegido. Hemos visto tu mano, tu amor. Guarda nuestro corazón de pecar, de volver atrás, de retroceder, de desobedecer, de caer en rebeldía, en desaliento, en juicio. Señor, guarda nuestro corazón. Danos cada día estos bautismos para entender que con estos bautismos tú nos das herramientas para funcionar en el cuerpo de Cristo, para no movernos independientemente de cualquier manera, sino seamos sujetos por tu Espíritu Santo, que la semilla de tu palabra haya penetrado lo más profundo de los corazones, Señor, y que realmente podamos entender que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Bendice a mis hermanos que están ahí en el Zoom, Padre. Bendice sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.